Buen día, América Latina. En el último día de la semana y del mes de junio, los invito a que revisemos los temas que abordaremos en el programa. Comenzamos con Bolivia, que selló acuerdos con empresas de Rusia y China para explotar su litio e impulsar la industrialización en el país. ¿Qué pasa en Guatemala? Surgen serios señalamientos entre los dos candidatos que competirán en el balotaje. El Tren Maya, una de las 3 obras más importantes del sexenio del gobierno mexicano, avanza rumbo a su terminación. Desafíos para los migrantes latinos. Estados Unidos expande a nivel nacional un polémico programa que obliga a la policía a cumplir roles de agentes migratorios. Nuestro tema de análisis de hoy se centra en la defensa del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y criticó la intervención extranjera en este país sudamericano. ¿Estamos listos? Soy Osvaldo Canales. Comenzamos. Así es, terminando ya el mes de junio. Increíble cómo se ha pasado este 2023. Vamos de inmediato mejor con las informaciones que hemos preparado para esta jornada. Les cuento. Bolivia selló acuerdos con empresas de Rusia y China para explotar el litio. Se trata de un esfuerzo del gobierno del presidente Luis Arce de impulsar la industrialización de este material estratégico que se considera como la energía del futuro. Revisamos los detalles. Tras 14 años de escasos avances en la industria del litio, el presidente de Bolivia, Luis Arce, ha decidido dar un salto en el sector para ganar más espacio en el mercado internacional. Para ello, su gobierno suscribió 2 acuerdos con la empresa china CITIC-1 y la rusa Uranium One Group para la producción y exportación del litio. De ahí radica la importancia de esta firma de convenios, porque reafirmamos no solamente nuestro compromiso por la industrialización de este recurso tan importante, donde sin duda el país está contra el tiempo, y no solamente el país, todos quienes producimos litio estamos contra el tiempo en esta tarea de industrializar, en esta tarea de explotar este recurso natural. Las 2 empresas invertirán $1.400 millones para la construcción de 2 plantas para la exportación de 50.000 toneladas anuales de litio a partir del 2025 en los salares de Pastos Grandes, al sureste de Bolivia. Los convenios se suman al firmado en enero pasado con otra empresa china que se comprometió a invertir otros $1.400 millones en el sector. En enero más bien habíamos hecho una firma de convenio con la empresa CBC por $1.400 millones de inversión, y hoy también entre las 2 empresas tenemos un convenio con cada una de ellas para totalizar otros $1.400 millones aproximadamente, lo que hace que entre enero y junio de este año Bolivia ya está firmando acuerdos por $2.800 millones para la industrialización del litio. Bolivia posee reservas calculadas en 21 millones de toneladas de litio, una de las mayores del mundo, y con los acuerdos firmados serán 4 las empresas que trabajarán en el litio. Que el país pueda producir alrededor, con estos convenios, cerca de 100.000 toneladas de carbonato de litio el año 2025 en los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes. La presencia de empresas chinas y rusas en el sector del litio de Bolivia ha despertado la inquietud de Estados Unidos, que anteriormente no ocultó su preocupación. A su vez, el presidente Arce denunció en marzo pasado que el litio de Bolivia está amenazado por la derecha internacional.
Bien, ahí veíamos parte de la materialización del interés que existe a nivel internacional de este triángulo del litio compuesto por Bolivia, Argentina y Chile. Ya Bolivia cerrando contratos con empresas rusas y chinas para la explotación de este mineral que es considerado sin duda clave para las tecnologías del futuro, ya presente. Vamos a Guatemala nosotros. La campaña electoral en segunda vuelta inicia con serios señalamientos entre los dos candidatos que competirán por la presidencia en Guatemala. Revisamos. Una vez concluida la primera vuelta del proceso electoral en Guatemala, arranca la campaña de cara a la segunda vuelta y los dos partidos políticos en contienda comienzan por atacarse mutuamente en diferentes ámbitos. Sandra Torres, del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, arremetió contra su oponente en la primera oportunidad. Sabemos que el peligro que significa el ciudadano Bernardo Arévalo para el país, con el riesgo Guatemala, la intención que tienen de convertir a Guatemala en otra Venezuela, está en peligro nuestro país, está en peligro nuestra economía. En contraposición a la postura de Torres, el secretario general del partido Semilla advierte sobre la alianza entre los 21 partidos políticos que se quedaron en el camino con el afán de hacerle sombra al fenómeno Semilla, y es que según las encuestas, Bernardo Arévalo se ubicaba en el 8º lugar a 3 días de las elecciones. La juventud es parte del nuevo movimiento. En realidad, más allá de los partidos de derecha o de izquierda, lo que va a hacer es que todos los corruptos se van a intentar aliar, y ellos creyeron que teniendo capturada la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Ejecutivo comprando el Congreso, iban a tener el respaldo, y en realidad no tenían lo más importante, que era la mayoría del pueblo de Guatemala, y eso es lo que nos va a dar la legitimidad para poder llegar a tener una victoria electoral. Bernardo Arévalo, presidenciable de Semilla, apela a una agenda mucho más incluyente en cuanto a todos los sectores que componen la sociedad guatemalteca. Aunque la intención podría ser noble, lograrlo es mucho más difícil con 23 pueblos cohabitando en el mismo territorio, además de la férrea oposición que le plantará la derecha moderada y recalcitrante del país. Dejar de ser el vagón de cola del desarrollo de América Latina, un país riquísimo con un pueblo muy trabajador, empobrecido por una clase avariciosa que se apropia de los fondos públicos y le roba el futuro y la ilusión a la gente. Sandra Torres, por su parte, tiene claras las líneas en cuanto a política internacional. Nosotros vamos a mantener la embajada de Israel, queremos tener buenas relaciones con Jerusalén. Y ya estamos hablando con ellos, vamos a garantizar esa embajada en Jerusalén, y ahora vamos a fortalecer nuestras relaciones con Taiwán y vamos a fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos. Esta es la tercera vez que Sandra Torres llega a segunda vuelta en primer lugar de manera consecutiva. Las dos anteriores las perdió contra Jimmy Morales y Alejandro Yamatei. No obstante, por ahora la balanza se inclina hacia Bernardo Arévalo, pues es la única persona capaz de cambiar los destinos del país, subrayan analistas. Un proceso con fuertes críticas en cuanto al tema de la transparencia, de cómo se desarrolló la primera vuelta y qué es lo que se espera para este balotaje. Veíamos allí, son 23 naciones las que coexisten allí en el territorio guatemalteco, que están allí y que necesitan sentirse involucradas en los próximos proyectos de gobierno. El Tren Maya, una de las 3 obras quizá más importantes del sexenio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, ha tenido muchas trabas. Sin embargo, la obra avanza rumbo a su terminación. Revisamos los detalles. Las 3 obras más importantes del sexenio del presidente López Obrador han tenido que sortear obstáculos de todo tipo, pero poco a poco se van concretando. El aeropuerto Felipe Ángeles en el Estado de México es una realidad. La refinería de Dos Bocas en Veracruz sigue en construcción y el Tren Maya en el sureste mexicano concreta objetivos contra viento y marea. El tendido de la vía se ha interrumpido varias veces por amparos obtenidos de ambientalistas que defienden el bosque, la fauna y la riqueza arqueológica de la zona donde se asentaron los mayas, poseedores de una de las culturas antiguas más importantes de Mesoamérica.
Una de las últimas dificultades que tuvo la obra fue que la Procuraduría de Protección al Ambiente denunció que no se tenían las autorizaciones de impacto ambiental y en materia de cambios de uso de suelo en terrenos forestales. Será un fabuloso multiplicador del turismo que nos propone un potencial de desarrollo incalculable. Pero esta vez, nuestra obligación, repito, es que la prosperidad que se genere se disperse para toda nuestra geografía y alcance a toda nuestra gente. La construcción de la obra magna recibió las mayores críticas por afectar uno de los ecosistemas de ríos subterráneos más grandes del mundo. Sin embargo, ingenieros de varias especialidades han evitado afectar cenotes y cavernas donde se han encontrado vestigios mayas. El Tren Maya incorpora la más avanzada tecnología, una compleja organización y también la aplicación de las ciencias que se ocupan de la investigación, el cuidado y la defensa de nuestro patrimonio cultural y natural. El Tren Maya tendrá una red de estaciones que conectará a 5 estados del sureste mexicano para fomentar el turismo y mejorar el transporte de pasajeros en la zona, con el objetivo de reactivar la economía regional. Compartir que el transporte será el menos contaminante, ya que el Tren Maya trasladará pasajeros y carga de una manera más sustentable, al sustituir vehículos de combustión interna en sus 1.554 kilómetros. La magna obra del Tren Maya sigue su curso. Si funciona como tiene previsto el gobierno mexicano, reactivará una de las zonas más atrasadas en materia económica del país. $1.554 kilómetros que buscan reactivar entonces la parte económica y turística también de México con este Tren Maya. ¿Cuáles son, obviamente, las trabas que ha tenido en el camino? Son los estudios de impacto medioambiental y también los cambios en el uso de suelo. Ya veíamos que se ha tratado de respetar, obviamente, el patrimonio arqueológico de la zona y los cenotes y los bosques que están allí también y que obviamente se ven afectados por el impacto que tiene esta mega obra en el país. Bien, pasamos a otro tema. Estados Unidos, que expande a nivel nacional un polémico programa que obliga a la policía a cumplir roles de agentes migratorios. En este informe de nuestro corresponsal en Ciudad de Washington, investigó el tema y nos entrega a través de los testigos esta realidad. 287G. Pareciera tan solo un número común y corriente dentro de la nomenclatura de la burocracia de un gobierno fuera de control. Al contrario, según activistas de derechos humanos, bajo esta fórmula se esconde un aparato de terrorismo de Estado y ganancias derivadas del tráfico humano como herramienta antimigratoria. 287G es el programa que otorga a los departamentos de policía locales los poderes de agentes migratorios. Para dar una perspectiva de lo que significa, es que un individuo va desde aquí hacia Virginia en bicicleta. Fue detenido solo por estar allí y deportado posteriormente. La administración Biden es responsable por más de 4,5 millones de deportaciones, pero este solo es el desenlace de un calvario que para muchos inmigrantes puede durar meses o años en campos de concentración privados. No todas las fuerzas de la policía colaboran de esta manera con ICE, pero departamentos de policía, individualmente, tienen contratos para operar como agentes de inmigración. No son agentes de inmigración, son policías. Esto abre la puerta a discriminación y violencia en contra de los migrantes y refugiados. Detrás de la expansión del programa 287G a nivel nacional se esconden los incentivos financieros para las fuerzas del orden y en este sentido, aquel policía que cumple la doble función de agente del orden pero también agente migratorio se ve representado en los incrementos de presupuestos para las agencias y departamentos de policía, pero también para las ganancias de los contratistas relacionados con dicho sector. Beatriz tuvo la desgracia de caer en las redes del sistema policial carcelario y migratorio estadounidense cuando huía de la violencia en su país. Fuimos a parar a la detención de Artesia en Nuevo México, una de las detenciones familiares que habían en ese momento. Estar ahí también fue bien difícil y complicado porque se vive el racismo,
en todo su esplendor. Beatriz no está sola. Su historia la comparten millones de seres humanos que huyen precisamente de las condiciones que Estados Unidos creó en sus países de origen. Ellos tienen el derecho a maltratar a nuestra gente cuando en realidad ellos llegaron y mataron a la gente local y le robaron sus tierras. Entonces, ¿quién es más criminal, nosotros o cómo se hizo todo esto? Policías con cualidades de agentes migratorios, dificultando quizá la forma en la que tienen que actuar todos los latinos, por ejemplo, que están en Estados Unidos con esta categoría de migrantes, que buscan obtener sus papeles, legitimar su estatus dentro del país y que obviamente cada día ven sumando trabas a este proceso. Era el reporte de nuestro corresponsal también en Washington que realizábamos el día de hoy. Vamos a concentrarnos ahora en nuestro tema de análisis y nos vamos a puntualizar en este apoyo que entrega el presidente de Brasil a su par venezolano. Ya les contamos de qué. Bien, imágenes. Obviamente conocemos los objetivos que Estados Unidos, independiente de la administración de turno, tiene hacia Venezuela. El expresidente Donald Trump incluso lo verbalizó hace un poco tiempo atrás sobre los objetivos que tuvo su gobierno respecto a la administración de Nicolás Maduro. Y hoy día Joe Biden mantiene estas políticas que son bastante condenatorias, sanciones y demás para frenar la actividad en Venezuela. Ahí teníamos imágenes también de un apoyo que entrega hoy día Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, en esta nueva administración a su par venezolano, un acercamiento que comenzamos de inmediato a profundizar con Magri Yaralí, que me acompaña en el estudio. ¿Cómo está, Magri? Buenos días, Osvaldo, y buenos días a todos los televidentes que nos están sintonizando en este momento. Buen día, América Latina. Bien, Magri, te llevo de inmediato a revisar este tema que reviste interés, obviamente, por los objetivos que hay hacia Venezuela y el hecho que también Venezuela, con todo lo que se pueda decir, ha hecho un trabajo fuerte en acercarse a otros países, a naciones que son sus vecinos puntualmente, como el caso de Brasil, o también que van mucho más allá en términos territoriales. ¿Qué tipo de respaldo en esta oportunidad le entrega el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a su par Nicolás Maduro? ¿En qué sentido? Como bien indicaste, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sale una vez más en defensa a su homólogo venezolano Nicolás Maduro y carga contra la oposición derechista de Venezuela por no respetar, por no reconocer los resultados de las elecciones, de los comicios anteriores en el país bolivariano. En una entrevista con Radio Guachú, el líder izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva denunció que Venezuela fue víctima de una intervención, de una injerencia extranjera cuando Estados Unidos y sus aliados europeos y regionales decidieron desconocer a las autoridades legítimas y democráticas del país bolivariano en favor a un presidente autoproclamado. Aquí quiere decir Juan Guaidó, que según Lula no fue electo por nadie en las urnas.
el presidente de Brasil también defendió la relatividad del concepto de democracia y cuestionó las políticas injerencistas e intervencionistas de Estados Unidos, sus hostilidades y sus sanciones contra el ejecutivo de Nicolás Maduro. Ahora tenemos parte de las declaraciones de Lula da Silva al respecto y si estás de acuerdo, por supuesto, vamos a verla. La interferencia de un país. El concepto de democracia es relativo a ti y a mí. Me gusta la democracia porque es la democracia la que me hizo llegar por tercera vez a la presidencia de la República. Por eso me gusta la democracia y ejercerla en su plenitud. La gente necesita aprender a respetar el resultado de las elecciones. Lo que no está bien es que algunos países interfieran para deslegitimizar a un gobierno democráticamente establecido. Lo que no está bien es la interferencia de un país en otro país. Y esto fue lo que hizo el mundo intentando elegir a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, un ciudadano que no había sido elegido. Si esa moda pega, no hay más garantía de democracia. Se acaba la garantía de la voluntad de los electores. Quien quiera derrotar a Maduro, que lo derrote en las próximas elecciones. Gánenle y asuman el poder. Iremos a fiscalizar si no hubiera elecciones limpias, lo diremos. Como vimos, fue parte de las declaraciones de Lula en defensa a Maduro y en rechazo a cualquier intervención militar contra Caracas. Ahora, esto reviste interés, es importante también, porque este apoyo llega en un periodo en el que Venezuela empieza a enrielarse hacia las próximas elecciones 2024 y que obviamente va a tener nuevos ataques. Puntualmente de Estados Unidos, veremos también cuál va a ser la estrategia en esta oportunidad. ¿Cómo se encuentran puntualmente las relaciones entre Brasil y Venezuela tras esta vuelta de Lula al poder, que la última recientemente lo recibió con honores a su par venezolano? Exacto, en mayo. Caracas suspendió, como sabemos, en 2020 sus relaciones diplomáticas con Brasilia después de que el expresidente ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro decidiera reconocer a Juan Guaidó, el líder opositor venezolano, como el presidente encargado, el presidente interino del país bolivariano en 2019. Pero ambos vecinos, ambas naciones decidieron retomar sus lazos después de que el actual presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva llegó al poder y como vimos el mayo pasado Lula recibió a su homólogo venezolano Nicolás Maduro en el Palacio de Planalto y ahí firmaron varios acuerdos de cooperación y abogaron por estrechar aún más sus lazos bilaterales. Ahí Lula también cargó contra la derecha regional por recurrir a los golpes de Estado en lugar de batallar, en lugar de luchar en las urnas. Como es el caso que vimos el 8 de enero en Brasil y Lula se refiere a ese evento en el próximo ESPI que vamos a ver. Vamos. No tuvimos aquí un ciudadano, un experticio que no quiso aceptar el resultado electoral. No tuvimos aquí un ciudadanito que quiso dar un golpe de Estado el 8 de enero. Hay gente que no quiere aceptar el resultado de las elecciones. Lula también dijo que los que recurren a los golpes de Estado y desestabilizan a la seguridad y el ambiente de los países deben ser juzgados y procesados. Vamos rápidamente con lo siguiente. ¿Qué pasa actualmente con los objetivos de Estados Unidos? Yo te lo hacía entrever delante frente a Venezuela, y es que efectivamente el país sudamericano se viene ya visorando con unas elecciones que está intentando que sean lo más transparentes posible, y para eso ha tenido diálogos con la oposición, ha intentado acercar posturas y de ahí en más. Desgraciadamente, como denuncia Caracas, la administración estadounidense presidida por Joe Biden sigue los mismos pasos de Donald Trump y hasta la fecha, como denuncia, no ha revertido la campaña de máxima presión del expresidente
Donald Trump al respecto. Si estás de acuerdo, tenemos una parte de las declaraciones de Maduro cargando contra Estados Unidos, y si estás de acuerdo, vamos a ver. Revisamos rápido. Y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial. Una sociedad y un pueblo que no se somete a ningún imperio del mundo. Nuestras fuentes en Colombia nos aseguran, y son fuentes confiables que siempre nos han dicho la verdad, que han venido a preparar un plan para atentar contra mi vida y contra la vida de importantes líderes políticos y militares de Venezuela. A eso vino Craig Faller y el director de la CIA Colombia, y para eso visitaron Brasil también, para ultimar preparativos, para venir con un plan nuevamente violento. Por eso pregunto, y aprovecho estos micrófonos y este acto de ascenso militar para hacerlo público: el presidente Joe Biden está en conocimiento de los planes de Craig Faller y del director de la CIA para asesinarme y asesinar líderes políticos y militares de Venezuela, ¿sí o no? Y hago una segunda pregunta: ¿el presidente Joe Biden ha autorizado el plan para asesinarme y asesinar importantes líderes políticos y militares de Venezuela, sí o no? Maduro instó a los venezolanos a estar unidos ante los complots de Estados Unidos. Bien, Magdi y Arely, muchísimas gracias por cerrar la semana con nosotros. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a ti y buen día. Nosotros, mientras vamos despidiendo, les digo, vamos a dejarlos con imágenes de las Cumaraguas, que son unas salinas ubicadas en el noreste de la península de Paraguaná, en el estado de Falcón. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana. Que tengan un excelente fin de semana y pásenlo bien, disfruten siempre. Hasta pronto. Gracias, Buen día, América Latina. Muchas gracias. Un placer.